What do we say when ¿Qué someone asks, respondemos cuando alguien nos pregunta, ¿ha sido usted salvo? Esta pregunta tan común entre algunos cristianos puede llegar a ser desconcertante para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que no encaja dentro de nuestra manera de expresarnos. Solemos referirnos a ser salvos o a la salvación como un hecho futuro, más que como algo que ya se ha verificado. Los buenos cristianos a menudo atribuyen diferentes significados a términos clave del Evangelio, tales como salvo o salvación. Si respondemos de acuerdo con lo que el interlocutor probablemente quiere decir al preguntarnos si hemos sido salvos, la respuesta debe ser sí. Si contestamos de acuerdo con los varios significados que damos a las palabras salvos o salvación, la respuesta seguirá siendo sí o sí, pero con ciertas condiciones. Según entiendo lo que quieren decir los buenos cristianos que se expresan en estos términos, somos salvos cuando declaramos o confesamos sinceramente que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Este significado se basa en las palabras enseñadas por el apóstol Pablo a los cristianos de su época. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para los santos de los últimos días, las palabras salvo y salvación dentro de esta enseñanza significan una relación de convenio con Jesucristo que le permite a uno ser salvo de las consecuencias del pecado. Sí, somos obedientes. Todo santo de los últimos días sincero es salvo conforme a este significado. Hemos sido convertidos al Evangelio restaurado de Jesucristo. Hemos pasado por las experiencias del arrepentimiento y el bautismo y renovamos nuestros convenios del bautismo al participar de la Santa Cena. Al usar los santos de los últimos días las palabras salvo y salvación, existen por lo menos 6 tipos de significados diferentes. Según algunos de ellos, nuestra salvación está garantizada ya que hemos sido salvos. Según otros, debemos hablar de la salvación dentro del contexto de un acontecimiento futuro o como algo sujeto a un acontecimiento futuro. Pero en todos estos significados la salvación está en y mediante Jesucristo. Primero, todos los seres mortales han sido salvos de la permanencia de la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En cuanto a la salvación del pecado y sus consecuencias, nuestra respuesta a la pregunta de si hemos sido salvos o no es sí, pero con ciertas condiciones. Nuestro tercer artículo de fe declara nuestra creencia. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Muchos versículos de la Biblia declaran que Jesús vino para tomar sobre sí los pecados del mundo. El Nuevo Testamento a menudo se refiere a la gracia de Dios y a la salvación por gracia, pero también cuenta con muchos mandamientos específicos sobre la conducta personal, así como numerosas referencias sobre la importancia de las obras. Además de ello, el Salvador enseñó que debemos perseverar hasta el fin, a fin de ser salvos. Amparados en todas las enseñanzas de la Biblia y en las aclaraciones recibidas por medio de las revelaciones modernas, testificamos que el quedar limpios del pecado mediante la expiación de Cristo está condicionado a la fe del pecador, la cual debe manifestarse a través de la obediencia a los mandamientos del Señor de arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. De cierto te digo, dijo el Señor, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los creyentes que han pasado por este renacimiento requerido por las manos de aquellos que tienen la autoridad, ya se han salvado del pecado condicionalmente, pero no serán salvos definitivamente hasta tanto no completen su prueba mortal,
suplementada por el arrepentimiento continuo, la fidelidad, el servicio y la perseverancia hasta el fin. Algunos cristianos acusan a los santos de los últimos días que responden de esta manera de negar la gracia de Dios al afirmar que pueden obtener su propia salvación. Respondemos tal acusación con las palabras de los profetas del libro de Mormón. Nefi dice: porque nosotros trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de haber hecho todo cuanto podamos. ¿Y qué es todo cuanto podamos? Por cierto que comprende el arrepentimiento y el bautismo, guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin. Moroni dijo: sí, venid a Cristo y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfeccionados en Cristo. No nos salvamos en nuestros pecados. En otras palabras, no somos salvos incondicionalmente al confesar a Cristo y después, por naturaleza, cometer pecados a lo largo de la vida. Somos salvos de nuestros pecados por medio de una renovación semanal de nuestro arrepentimiento y purificación a través de la gracia de Dios y de su bendito plan de salvación. La pregunta de si una persona es salva a menudo se formula en el sentido de si esa persona ha vuelto a nacer. El volver a nacer es una referencia familiar en la Biblia y en el libro de Mormón. Como lo dije antes, Jesús enseñó que a menos que un hombre naciere de nuevo, del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. El libro de Mormón contiene muchas enseñanzas sobre la necesidad de nacer de nuevo o nacer de Dios. Según entendemos estos pasajes, la respuesta que damos a la pregunta de si hemos nacido de nuevo es claramente sí. Volvimos a nacer cuando entramos en una relación de convenio con nuestro Salvador, al nacer del agua y del Espíritu, y al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Y ese renacimiento lo podemos renovar todos los días de reposo al participar de la Santa Cena. Los santos de los últimos días afirmamos que aquellos que han vuelto a nacer de esta manera son hijos e hijas espirituales de Jesucristo. Sin embargo, a fin de recibir la plenitud de las bendiciones de esta condición de volver a nacer, debemos seguir honrando nuestros convenios y perseverar hasta el fin. Mientras tanto, mediante la gracia de Dios, hemos vuelto a nacer como nuevas criaturas, con una nueva paternidad espiritual y las perspectivas de una herencia gloriosa. Otro significado de salvarnos es ser salvos de las tinieblas, de la falta de conocimiento de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, del propósito de la vida y del destino del hombre y de la mujer. El Evangelio que nos es dado a conocer por medio de las enseñanzas de Jesucristo nos ha dado este tipo de salvación. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para los santos de los últimos días, salvarnos también puede querer decir ser salvos o rescatados de la segunda muerte, o sea, la muerte espiritual final, gracias a la seguridad de un reino de gloria en el mundo venidero. Así como la resurrección es universal, afirmamos que todo ser que haya vivido sobre la faz de la tierra, a excepción de unos pocos, tienen asegurada la salvación en este sentido. Como leemos en la Revelación Moderna, y este es el Evangelio, las buenas nuevas, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos a esos hijos de perdición que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. El profeta Brigham Young enseñó esa doctrina cuando declaró que toda persona que no pierda el día de gracia por causa del pecado ni se convierta en uno de los ángeles del diablo, será levantada para heredar un reino de gloria.
Este significado de la palabra salvo ennoblece a la totalidad de la raza humana por medio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este sentido del término, todos deberíamos responder: sí, he sido salvo. Gloria a Dios por el Evangelio y el don y la gracia de su Hijo. Por último, en otro contexto familiar y único entre los santos de los últimos días, los términos salvo y salvación se emplean para referirse a la exaltación o vida eterna. Algunas veces se le llama a esto la plenitud de la salvación. Esta salvación requiere más que el arrepentimiento y el bautismo mediante la debida autoridad del sacerdocio. También requiere que se efectúen convenios sagrados, entre ellos el matrimonio eterno, en los templos de Dios, así como ser fieles a esos convenios mediante la perseverancia hasta el fin. Si usamos la palabra salvación para referirnos a exaltación, resultaría prematuro que una persona dijera que se ha salvado en la vida mortal. Ese glorioso estado se alcanzará únicamente después del juicio final ante aquel que es el gran juez de vivos y muertos. Hice la sugerencia de que la sencilla respuesta a la pregunta de si un fiel miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es salvo o ha nacido nuevamente, debe ser un ferviente sí. Nuestra relación de convenio con nuestro Salvador nos coloca en esa condición de salvos o vueltos a nacer, a la que se refieren quienes formulan la pregunta. Algunos profetas de esta dispensación también han usado los términos salvación o salvos en ese mismo tiempo presente. El presidente Brigham Young declaró: es la salvación presente y la presente influencia del Espíritu Santo lo que necesitamos a diario para mantenernos en el estado de ser salvos. Yo quiero la salvación presente. La vida es para nosotros y es para que la recibamos hoy sin tener que esperar hasta el milenio. Vivamos de tal manera que podamos ser salvos hoy. El presidente David O. McKay se refirió al Evangelio revelado de Jesucristo en el mismo tiempo presente de salvación aquí y ahora. Habré de terminar analizando otra importante pregunta que se nos hace a los miembros y líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué enviamos misioneros a predicar a otros cristianos? Algunas veces esto se pregunta con curiosidad y otras con resentimiento. Mi experiencia más memorable con esa pregunta ocurrió hace algunos años en la región que entonces conocíamos como la Europa soviética. Tras muchos años de hostilidad comunista hacia la religión, a esos países se les dio repentina y milagrosamente una cierta medida de libertad religiosa. Cuando esas puertas se abrieron, muchas denominaciones cristianas enviaron sus misioneros. Como parte de nuestra preparación para esa empresa, la primera presidencia envió miembros del Quórum de los 12 a reunirse con dignatarios gubernamentales y religiosos en esas naciones. Nuestra asignación era presentarnos y explicar lo que harían nuestros misioneros. El elder Russell M. Nelson y yo visitamos al líder de la Iglesia Ortodoxa en uno de esos países. Se trataba de un hombre que había contribuido a mantener viva la luz del cristianismo a lo largo de las oscuras décadas de represión comunista. Le describí en mi diario como un hombre cálido y amable, que me impresionó como un siervo del Señor. Menciono esto para que no vayan a pensar que había el más mínimo espíritu de arrogancia o animosidad en nuestra conversación de casi una hora. Nuestro encuentro fue agradable y cordial, pleno del espíritu de buena voluntad que siempre debe caracterizar las conversaciones entre hombres y mujeres que aman al Señor y procuran servirle, cada cual según su propio entendimiento. El buen hombre nos habló de las actividades de su iglesia durante el período de represión comunista. Describió las varias dificultades que su iglesia y su obra estaban experimentando al emerger de ese período y tratar de recobrar su antigua posición en la vida del país y en el corazón de la gente. Nos presentamos a nosotros y hablamos de nuestras creencias básicas. Explicamos que en poco tiempo habríamos de empezar a enviar misioneros a ese país y le dijimos cómo ellos habrían de llevar a cabo sus responsabilidades. Preguntó: ¿predicarán sus miembros solo a los creyentes o tratarán de predicarles también a quienes creen? Le respondimos que nuestro mensaje era para creyentes y para no creyentes por igual. Le dijimos que existían dos razones fundamentales para ello, una basada en principio y la otra en practicidad.
Le explicamos que predicábamos tanto a creyentes como a quienes no creían, porque nuestro mensaje, el Evangelio restaurado, constituye un importante agregado al conocimiento, la felicidad y la paz de toda la humanidad. Desde el punto de vista práctico, les predicamos a los creyentes así como a los que no creen, porque no podemos diferenciar entre los unos y los otros. Recuerdo que le pregunté a este distinguido líder, cuando usted se pone de pie frente a una congregación y observa los rostros de la gente, ¿puede notar la diferencia entre los que son creyentes y los que no lo son? Sonrió irónicamente y advertí una cierta admisión de su parte hacia mi exposición. A través de misioneros y miembros, el mensaje del Evangelio restaurado está llegando a todo el mundo. Con quienes no son cristianos compartimos nuestro testimonio, así como las verdades y las ordenanzas del Evangelio restaurado. Con los cristianos hacemos lo mismo. Aun si un cristiano ha sido salvo, en el sentido familiar que hemos tratado antes, le enseñamos que aún queda más por aprender y por vivir. Como lo dijo recientemente el presidente Hinckley, no discutimos ni debatimos. Simplemente les decimos, traigan todo lo bueno que ya poseen y veamos si podemos agregar algo más a ello. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ofrece a todos los hijos de Dios la oportunidad de aprender la plenitud del Evangelio de Jesucristo, tal como fue restaurado en estos días postreros. Ofrecemos a todos el privilegio de recibir todas las ordenanzas de salvación y exaltación. Invitamos a todos a oír este mensaje y extendemos una invitación a todos cuantos reciban un testimonio confirmatorio del Espíritu a que lo escuchen atentamente. Estas cosas son verdaderas, lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.